¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ah, ¿me suena? No. Me pidió agua. No. De la hizo. La culpa la tiene él. Si quiere, venga a sentarse más adelante, no tenga vergüenza. Sé que faltan lugares, pero hay alguna silla vacía. ¿Trabaja? Ah, okay, thank you. I think it's you. Se vuelve más loca. When you left? Miguel se va a poner. No, it's okay. Okay. Como el durazno, sí. Gloria a Dios. El durazno Glory to God. dulce. Vamos a seguir con Romanos, ¿verdad? Continue with Romans. ¿Se acuerdan dónde quedamos? You remember where we ended up? 5. Sí, porque ya ahí lo está leyendo, es sacar conclusiones nomás. Seguro que me dice 5 hasta el 11, me dice. Sí, ahí nos quedamos. Pero tenemos que terminar, quiero terminar hoy el capítulo 5 de Romanos. We're going to finish chapter 5 today of the book of Romans. Lo leemos, We'll read it. si sigue conmigo la lectura. Romans 5, 12 to 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ah? Tremendo pasaje. It's a great passage. Y seguro usted se sentirá un poco como hay una mezcla ahí de tantas palabras, ¿verdad? Probably you feel confused a little bit for all the mixture of words in there in the passage. Pero otra vez, tan profundo. Once again, a profound passage. Tantas cosas dice este pasaje. So many things this passage says. Que vamos a ir de a poco, pero quiero enfocarme en un tema básicamente. I want to focus on one particular theme about this. Vimos en Romanos 1 el evangelio que viene del cielo. We saw that in chapter 1 of Romans, the gospel comes from heaven. Y la revelación de la ira de Dios, And the revelation of the wrath of God, por causa de la decisión del ser humano because of man's decision de rechazar a Dios. to reject God. Vimos en el capítulo 2 We saw in chapter 2 cómo se nos muestra claramente how clearly it shows que todos los seres humanos that all
human beings están bajo la condenación de Dios. are under the condemnation of God. No importa si es judío o gentil. Whatever you may be, Jew or Gentile. Y que todos necesitan de la intervención divina para la salvación. And that everybody needs of the divine intervention of God to be saved. Y básicamente del capítulo 3 al 5 And basically from chapters 3 to 5, se nos ha enseñado acerca de la justificación por fe. we've been taught about justification through faith. El hombre, o el ser humano, perdón, siendo declarado justo por Dios. Man being declared righteous through Jesus Christ. Por la obra de Cristo en la cruz By the work of the cross of y Jesus de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. and according to the richness of the grace of God. Llegamos a este punto And we come to this point en now donde usted básicamente puede leer where you can basically read que hay una comparación entre Adán y Cristo. that there's a comparison between Adam and De eso Christ. trata este pasaje. This is what this passage deals with. Pero déjeme darle una pequeña historia antes, But let me give you a short story before all que this ustedes ya conocen, that you already know. sobre la bomba atómica. ¿Se acuerdan que soltaron en Japón? About the bomb that was dropped in Hiroshima. Dice, los bombarderos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki The people who bombarded over Japan, fueron a Hiroshima, Hiroshima and Nagasaki, corta camino. ¿Ah? Fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, they were attacks ordained by Harry Truman. que era el presidente de los Estados Unidos en esa época. He was the president of the States at that time. Y fueron contra el imperio de Japón. And it was against the Empire of Japan. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945. In 1946, on the month of October, the 6th and the 7th were done. Agosto August 6 y 9. August 6th and 9th were 1945. executed these Y attacks. pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. And this was the final point to the Second World War. Después de 6 meses de intenso bombardeo en otras 67 ciudades, After 6 months of intense bombarding on 67 cities, la bomba nuclear llamada Little Boy, the nuclear bomb called pequeño niño, Little Boy fue soltada sobre Hiroshima was dropped on top of Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. in 1945 on a Monday. El impacto fue tan grande The impact was so great que el emperador Nagasaki that the emperor in Nagasaki decidió reunir a su después de la Hirohito. Sí, Nagasaki. Hirohito era el emperador japonés. Ok, ¿y Nagasaki qué? Nagasaki era otra ciudad donde se arrojó la bomba. Entonces estoy leyendo mal. Tenés razón. Ya lo había dicho y ahora estoy diciendo que Nagasaki era el emperador. Ok. Menos mal que está Alejandro. ¿No? Qué bendición. Thank God we have him. Ya. Qué bueno, che. Miguel, desenchufalo de ahí. ¿Qué pasa? Entonces el emperador So the emperor, reunió a su equipo de gobierno he got together his committee y le pidió que firmaran la rendición, and he asked them to sign the resignation, pero no les dio el tiempo. but they didn't have enough time. Y Estados Unidos soltó la segunda bomba. And the United States dropped the second bomb. Y la segunda bomba se llamaba Fat Man. Fat Man? Yeah. The second bomb was called Esos Fat Man. nombres se los pusieron para hablar en clave, Those names were given to speak in code por causa del espionaje, ¿verdad? because of the Y espionage. entonces el jueves 9 de agosto largaron esa bomba. So on Thursday, the 9th of August, that bomb was dropped. Entonces hasta la fecha Until today, tenemos esos ataques como los únicos con bombas nucleares a un país contrario. those were the only attacks with nuclear bombs into another country. Ahora, lo que quiero que pongamos atención es las consecuencias. So I want us to pay attention to the consequences of this Se attack. estima que hacia finales de 1945 Towards the end of 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima the bombs in Hiroshima had killed nearly y 140,000 people 80.000 en Nagasaki. and 80,000 people in Nagasaki. Aunque solo la mitad That even though había fallecido los días de los bombarderos. in spite of only the half of those people had died during the attacks,
Entre las víctimas, among the many victims, del 15 al 20% from 15 to 20%, murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. they died because of the poisoning of the radiation of the bombs. Desde entonces, From then on, mire, esto fue en 1945, this happened in 1945. algunas otras personas han fallecido, por ejemplo, como de leucemia Some other people have died from leukemia y distintos tipos de cáncer, and from many types of cancers, atribuidos a la explosión de radiación en el año 1945. attributed to that attack of those bombs. Y por supuesto, en ambas ciudades, And of course, on both cities, la gran mayoría de las muertes the great part of the deaths, fueron civiles. they were civil deaths. ¿Verdad? Como siempre en las guerras, los civiles son los que pagan el peor precio. Like always in wars, it's just the common people that die. ¿Por qué estoy leyendo esta historia? Why am I reading this story? Porque quiero que pongamos atención Because I want us to pay attention de que estas dos bombas que en aquella época se soltaron sobre Japón that during that time, those two bombs that were dropped over Japan, tuvieron un impacto y una consecuencia inmediata. they had an impact and an immediate consequence. Hiroshima fue destruida, Hiroshima was destroyed, Nagasaki casi destruida. Nagasaki almost Pero destroyed. no solo eso, But not just that, gente murió en el momento de la explosión. people died at the very moment of the impact of the Pero no bomb. solo eso, But not just hasta that. hoy se sufren las consecuencias Even until today, people are suffering the de consequences la radiación of the radiation emitida por esas bombas. because of those bombs. Hoy hay gente enferma por aquello. Today we have muriendo. people that are sick because of the impact. Es decir que en el 6 de agosto de 1945 It's to say that on the 6th of August, se 1945, largó la primera the bomba first bomb was y dropped, hasta el día de hoy and until today, se pueden experimentar las consecuencias. people can experiment the consequences. Esto es más o menos This is more or less lo que nos está tratando de decir Pablo what Paul is trying to teach us here en este pasaje de Romanos 6, In this del pas- 5, perdón, in this passage of Romans 5, del 12 al final. of 12 to the end of the chapter. La acción o la desobediencia, The action, the work, or the la disobedience, transgresión, the como dice el the pasaje, transgression de Adán, of Adam, hasta hoy se sigue sufriendo. until today it keeps on going. Pero también se nos está comparando But it's also making a comparison here con la obediencia with the de obedience Jesucristo, of Jesus Christ que fue hace 2000 años, 2,000 years pero ago. también hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. But even though today it has its consequences. Y eso es básicamente lo que nos dice el pasaje. And that is basically what the passage says. Hay dos personajes There's two people que here tuvieron una influencia tremenda en la historia de la that humanidad. had great influence in the history of humanity. Pero más que una influencia, But more than influence, más que una comparación, more than a comparison, yo quiero observar algo más. I want to observe something more. Y que creo que este pasaje, And that I believe that this passage, además de comparar, in spite of comparing, está exaltando a la persona de it is Jesucristo. exalting the person of Por eso Christ. hoy quiero que hablemos That is why I want to speak de today Jesucristo, as Jesus Christ. de la superioridad de Jesucristo. That Jesus Christ is superior. Dice el versículo 15, Verse 15 says, habla de mucho más. it talks about a lot more. Versículo 17, Verse 17, también nos dice mucho más. it tells us a lot more. Versículo 20, Verse 20, utiliza otra palabra, it uses another word. sobreabundó. It abounded Es decir, poniendo mucho más alto to put more higher a la persona y al resultado de Jesucristo. the person and the result of Jesus Y Christ. hoy quiero hablar And today I want to speak de la superioridad de Jesucristo. of Jesus Christ's Y superiority. lo primero que quiero que me acompañen a ver First thing I want you to follow me with es is justamente la superioridad de Cristo sobre Adán. the superiority of Jesus Christ over Y hay Adam. un versículo And aquí there's a verse here que creo que es muy bueno observarlo, that I believe it's good to observe. aunque quizás no se le preste mucha atención. Perhaps we don't put too much attention Pero to it. fíjense el versículo 14, But verse 14, sobre todo al final. especially at the end, Dice, no obstante, yet death reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, reigned from Adam to Moses. aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Even those whose sinning was not like the transgression of Adam. Y esta es la parte quizás clave, And this is the key, el cual, hablando de Adán, who was es figura del que había de venir. a type of the one who was to come. Entonces,
esta pequeña frase So this small phrase here, es figura del que había de venir, that he was a type of the one who nos was to está come, revelando ya mucho. is revealing a lot to us. Número uno, Number one, Cristo es superior Christ is superior porque es el que había de venir. because he was the one to come. Lo que dice el pasaje What the passage es says que Adán era figura de Cristo. is that Adam Adán es Adam figura de Cristo. was a type of Christ. Y mire todo lo que dice en esta frase. In all this that it says in this passage here, Jesús Jesus, no es figura de Adán. he wasn't a type of Adam. Adán es figura de Cristo. Adam was a type of Adán Christ. es figura del que había de venir. Adam was a type of the one that was to come. Entonces lo primero que quiero decir So the first thing I want to es say que este Jesús is that this no es Jesus una idea tardía de Dios is not a late idea of o un God plan B de Dios. or a plan B of God. Jesús es el plan A de Dios, Jesus is plan A o of mejor God, dicho, el único plan de Dios. or better said, the only Es plan of God. Adán el que es figura del que había It venido. is Adam that was the Y si type of lo the one to ponemos come. desde el punto de vista de la hermenéutica, And if we put it in a hermeneutic quizás perspective, sería mejor decir es tipo del que había de venir. it's a type of the one that was to ¿En qué come. manera es tipo? In which way is he a ¿Cómo type? podemos decir que Adán es tipo de Jesús? How can we say that Adam was a type of Jesus? Bueno, sencillamente en que los une algo, Something unites them y es que los dos hicieron algo is that both did que something afectaron al resto de la humanidad. that had De eso voy a hablar consequences, dentro de un momentito. in humanity. Pero en ese sentido son tipos. But in that way, they're Pero a es type. importante establecer But it's good to establish que este Jesucristo that this Jesus Christ, no es un plan sacado de la manga de Dios. it's not a trick that God had to pull out of his sleeve. Hoy me equivoqué, hay que hacer algo. Oh, I made a mistake, we have to do something. Oh, esto me salió mal. Oh, this came out wrong. Algo tengo que hacer. I have to do something No about es it. así. It's not like La that. Biblia nos dice claramente The Bible says to us clearly que Adán es tipo del que había de venir. that Adam was a type of the one Es that was decir, to que el que come. había de venir, Say the one that was to que come, nosotros ya sabemos quién es, that we already know who it was. Jesucristo. It's Jesus Christ. estaba establecido desde It antes had been established before de que viniera a salvarnos. that he would come to save us. Lo único que Adán The hizo only thing that Adam did, fue mostrar algún aspecto del que había de it venir. was to show an aspect of the Es one that decir, was que to el come. centro de esta historia, It's to say that the center of the no es story Adán. is not Adam. el centro de la historia es The Jesucristo. center of the story is Porque Jesus Jesús es Christ. el que había de venir. Because Jesus was the Estaba one to come. establecido It had been desde antes established de la fundación del mundo from before the que foundation of the Jesucristo world viniera. that Jesus Christ would Entonces come. Adán fue hecho So then Adam was made para mostrar algo del que había de to venir. show something of the one that was to Adán come. no es como dicen los chilenos, la última chupada del mate. Adam was not the last thing out there. Es más, la embarró, Adán. Adam messed it up. Acá la última chupada del mate es Jesucristo. The one superior is El Jesus único. Christ. The only Es one. superior. He's superior. Está por encima de todo. He's over all people. Él es mayor. He is greater. Es Jesucristo el centro de la historia. Jesus Christ is the center of the story of Lo que God. también me dice que es figura del que había de venir What else? Something else that tells me that it was a type es of the que one me to está come. revelando el plan de Dios. It's revealing the plan of God. Es decir, esta pequeña frase ya me está It's diciendo to say that the small phrase is Dios telling tenía un me plan. God had a plan. No es que hizo la cosa al caminar. He wasn't doing things as he was walking. A Dios nada lo sorprende. Nothing can surprise Dios God. sabe todo. God knows all Y things. no hace planes conforme los problemas como He nosotros. doesn't make second plans according to the problems that A happen. nosotros nos viene un problema y decimos, Pai, ¿qué hacemos? We have a problem when we say to ourselves, what are we going to do? Dios ya sabe que venía el problema God knew about the problem y ya tiene la solución. and he already had the Y solution. la solución para la caída del ser humano And the solution for the fall of man, es Jesucristo. it was Jesus Es Christ. superior. He's superior. Pero sabe que hay algo acá interesante. But there's something interesting here. Teólogos como Carvalhosa, Theologians as Carvalhosa, Hendrickson, Hendrickson, Samuel Milós y otros tantos Samuel Belos, and many others están de acuerdo are all in en que accordance esta frase that this phrase debería traducirse mejor should be better translated el que viene, of the one to come, figura del que viene. a type of the one that's coming, Porque la traducción sería más correcta. because the translation would be more correct. Porque no solo Pablo, la iglesia siempre estaba hablando del que viene. Because the church was always speaking of the ¿Por one qué to come. razón? Why? Porque nosotros sabemos Because we know
que el plan de redención del ser humano that the plan of redemption for the human being fue establecido en la eternidad, was established in eternity. se empieza a consumar con la muerte y la resurrección de Jesucristo, It begins to consummate itself with the death and resurrection of Jesus pero Christ, se va a culminar cuando Él venga. but it'll culminate itself when He comes back. Ustedes y yo You and I, estamos experimentando we are la experimenting salvación ahora mismo. salvation right now. Somos salvos por la fe en Jesucristo, We are saved by faith in Jesus pero Christ. realmente But really, se va a completar todo it'll be fulfilled in cuando itself estemos en la presencia de Dios. when we are in the presence of God. Venimos diciendo hace tiempo We've been saying a long time que ago now Jesús, el plan de salvación that the plan of salvation no es solamente para salvar al ser humano, is not that the plan is just to save human beings, sino que también tiene como but meta also to save us as a whole, restaurar la imagen de Dios en to nosotros. restore the image of God in us. Y que nuestra meta aquí en la And tierra, that our goal here on día a earth, día, day by day, es parecernos a Jesucristo. is to look like Es Him, decir, es mostrar el carácter cristiano. to show Christian character. Pero la verdad es But the truth of all que this cuando is yo me miro al that espejo when I look myself at the y mirror pienso en mí, and I think about digo, myself, ¿cuánto me falta para parecerme a Jesús? I say how much I need to look te like reí, Him. sí, dale, no. Perhaps you laugh, but Pero no me falta tanto, che, para nada. Yo estoy diciendo esto para que ustedes digan que sí, ¿no? Pero yo estoy cerquita. ¿Y por qué pasa esto? and why does this happen? Porque estamos en ese proceso Because we are under that de process transformación constante. of constant ¿Se acuerdan transformation. que leímos el domingo pasado? Remember that we read last Somos time transformados de gloria en that gloria we are transformed from glory to hasta que glory lleguemos a la imagen de aquel que nos salvó. until we reach the presence of Him who saved us. Entonces, realmente, So then really, esto no se terminó, this hasn't finished. se va a culminar It'll culminate itself en aquel que viene. on the one who Nos is to viene a come. buscar He's coming to y get se us. completa la obra. And it'll be Y eso va a complete. estar buenísimo, And that will be porque great. por fin se terminó todo. Because everything will end by Hay then. gente que se agarra del mundo, People who take hold of the quiere world, estar acá, they want to be here. no, déjame disfrutar de esto, Let me have fun here. quiero ir a la I playa, want to go to the beach. quiero ir al Caribe. I want to go to the Caribbean. Mira, hermano, Look, lo brother, que viene what's to es come. tan tremendo It's so que ni great nuestra imaginación lo podemos ver. that not even in our imagination we can Pero imagine tenemos que it. estar preparados But we have to be para ready cuando llegue ese so momento, that when that day porque ahí comes, la redención se va a completar. because redemption will No have its solo en final, nosotros. not only in La us, Biblia nos dice but the Bible que says incluso la naturaleza that even nature, está gimiendo it's groaning a causa de la redención. because of the redemption. ¿Y qué nos dice la Biblia? And what does the Bible Que va a say? llegar el That momento the time will come que incluso la naturaleza va a ser transformada de una that manera even the earth will be transformed in such que a va a way, llegar a ser igual a qué? and it'll be alike to what? Al principio, To the beginning, a Génesis, Genesis, donde todo era perfecto. where everything was perfect, Donde ahí usted puede ver que el león where you can see the lion jugaba con un ciervo. would play with a lamb. La serpiente ya no te va a picar y te vas a morir. The serpent will not bite you and you will die. La suegra va a ser diferente. Mother-in-law will be different. Todo va a estar perfecto. Everything will be La perfect. naturaleza está esperando eso. Everything will be Todos perfect. estamos esperando We're eso. all waiting for this to ¿Verdad? happen. Eso va a suceder. That will happen. Entonces Adán So then es Adam figura del que ha de venir. is a type of the one that's to come. Pero no solo por eso es superior, But not only because of that he's sino superior, por su origen. but because of its origin. Es superior porque Jesús He's superior because Jesus viene de arriba. comes from above. Adán fue formado ¿de dónde? Adam was formed from where? Del polvo de la From the tierra. dust of the earth. ¿De dónde viene Jesús? Where does Jesus come from? Acompáñenme a 2 de Corintios 15:47, 2 Corinthians 15, que nos 47. explica esta diferencia. That this difference is explained here. Ahí lo tiene, 2 de Corintios 15:47, 2 Corinthians 15:47. dice, It says, el primer hombre the first man es de la tierra, is from the earth. terrenal. From the earth. ¿De quién está hablando? Who is he talking De about? Adán, ¿verdad? El segundo hombre, The second man, que es el Señor, dice el pasaje, which is the Lord, the passage es del says, cielo. is from Ahí heaven. está la diferencia. There is a difference. La diferencia de dónde proceden, The difference of where they come Es muy from clara. is very clear. Adán fue hecho Adam was made del polvo de la tierra. from the dust of the earth. Jesús
Jesús viene del cielo. Jesus comes from Jesús heaven. no es un ser creado. He's not a created being. Jesús es Dios hecho hombre, Jesus is God made man. que tomó esta forma de hombre, de ser humano, He took this human flesh para ir a la cruz y morir por to nosotros. go to the cross and die for us. Es decir, que Jesús es superior, And say that Jesus is superior sencillamente simply porque viene del cielo. because he comes from above. Este Jesús This que Jesus nosotros creemos, that we believe que in, hemos aceptado that we have como accepted Señor y as Salvador, Lord and Savior, no es un ser cualquiera, he's not just any no es ordinary un hombre being. pecador, He's not a sinner. es el Dios hecho hombre He's a God made man que fue tentado en todo pero sin that pecado. was tempted in all ways but Y por without sin. eso pudo morir por nosotros en la cruz And that is why he was able to die on the y cross for ofrecer us. su sangre como precio por nuestras And vidas. to offer his blood as a price for our lives. Este Jesús viene del cielo. This Christ comes from above. Este Jesús This Jesus estaba ya prometido had been promised en Génesis in 3:15. Genesis 3:15. Cuando después del pecado, When after sin, Dios habla del que había de venir God speaks of the one who was y the que was le to iba a come, pisar la cabeza a Satanás. and he would step on the serpent's head. Así que se cumplió la profecía So then the prophecy had been y no fulfilled, solo Jesús vino, and not only did Jesus sino come, que este Jesús but this Jesus es superior is superior, y le pisó la cabeza a and Satanás. he stepped on Satan's Por eso head. yo no puedo entender That is why I can't cómo hay understand cristianos teniendo miedo al how diablo those people, Christians that are afraid cuando of dentro de Satan, nuestro corazón when inside of us está el que le pisó la cabeza a Satanás. is the one who stepped on Jesús es Satan's head. superior. Jesus is No superior. solo es superior a Adán, Not only is he superior to Jesús es Adam, superior a todo lo creado, Jesus is superior to everything that's incluyendo created, demonios, including demons, potestades, powers, autoridades de las regiones celestes. authorities up in the celestial Jesús es places. superior a los ángeles. Jesus is superior to Jesús es angels. superior a todos. He's superior to all Él es Dios. because he's God. Entonces cuando decimos So then when we say Jesús está en mi corazón, Jesus is in my heart, yo no le tengo que tener miedo a I nada. can't be afraid of anything. Es el diablo el que sabe It's the devil that quién knows está con that nosotros. who is with Por us. eso la Biblia dice That is why the Bible que si says Dios está con that if nosotros, God is with us, ¿quién por nosotros? who is against Cuando us? el diablo ataca, When the Satan cuando el attacks, diablo quiere poner miedo, when the devil wants to put fear nosotros in you, tenemos que acordarnos de estas verdades bíblicas we have to remember these biblical truths. que nos dicen What do they say to que us? Jesús es superior. That Jesus is Jesús es superior. superior. Jesus is Y no hay superior. nada superior a Jesús. There's nothing else Porque él es superior to Dios him hecho hombre. because he's God made man. Y eso es doctrina básica. And that is basic Y doctrine. espero que la iglesia lo tenga firme. And I hope that the church holds Porque firm. cuando estas cosas no están claras, Because when these things are not clear, empiezan los vientos de doctrinas a tambalear. false doctrines begin to wave people around. Entonces empezamos a andar con cosas que no son de Dios. So that we begin to do things that are not from Me estoy God. acordando de una de ellas. I'm remembering one of them. Hay una predicadora por ahí There's a woman that preaches somewhere out there que anda vendiendo cuadros. that is selling frames. Entonces ella dice que el espíritu de ella está en los cuadros. She says that her spirit is on those frames. Hermano, eso es brujería, eso no es cristianismo. That is witchcraft, by the way. Entonces ella te vende cuadros, So that she sells her frames. pinturas. Oh. Frame, cuadros, Oh, pinturas. Ella paintings. Sí. Paintings. Según ella, inspirada por el Espíritu Santo. According to her, they're inspired by the Holy Spirit. Entonces ella te dice, vos tenés que comprarme este cuadro So then she says, so you have to buy me this y lo picture, pones en la entrada de tu casa. and you have to put it at the entrance of your house. Entonces el cuadro capaz que, no sé, un león así gritando. So it could be a lion there. Porque cuando el demonio entra Because when the demon comes in y ve al león, and sees the lion, tiene miedo. he's afraid. Entonces se va. So then he leaves. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay en eso So then I say to myself, what difference is there, con aquellas personas que tanto criticamos, of those people that we so much que criticize, ponen un rosario colgado atrás de la puerta? that put a rosary behind the door? O que ponen el cuadro del Papa ahí para que el Papa lo esté observando. They put a picture of the Pope there so that the Pope can be taken Eso es care of. brujería cristiana. That is Christian witchcraft. Eso no existe. That doesn't exist. Si yo soy cristiano, If I'm a yo Christian, no necesito ninguna I pintura, don't need any no pictures. necesito nada que represente, I don't need anything to porque represent. eso pasa a ser idolatría. Because that becomes Y idolatry. detrás de los ídolos se esconde demonio. And behind the idols, Así que demons vos vas a hide. colgar un cuadro pensando que va a asustar al So demonio. then you're gonna hang a picture thinking that you're Y gonna resulta scare que lo the que hiciste demons. fue meter un demonio dentro de tu casa. But what you really did is brought a demon inside Cuando your tenés house. a Jesucristo en tu When corazón, you have Jesus Christ in your heart, lo único que necesitas the only thing that you need es estar seguro y segura is to have assurance de que como hijo o hija de that Dios, as a son or a daughter es of God, Satanás el que no va a poder afectar tu
tu vida, is that Satan will not be able to affect your life. porque el que es superior a todo Because the one who's superior to está en everything tu vida. is in your life. Entonces vos estás en tu casa So then you're in your house, y no puede ser que se te muevan las cosas. and it can't be that things start moving around. Si no sos cristiano también. If you're not a Christian, Yo okay. tuve una compañera de trabajo que me decía, se me mueven las cosas en casa. I had a co-worker that said to me, Y ella no things move around, conocía al in the house." Señor. But she didn't know the Lord. Entonces, bueno, esto puede pasar. So then I thought to myself, this can happen. ¿Verdad? Porque no. Entonces la llevé a conocer al Señor. So then I brought her to the knowledge of Christ, Pero no entendió. but she didn't understand. Entonces llamó al cura. So then she called the priest. Y el cura le mojó toda la casa con agua bendita. And the priest got her house all wet with Y le dio holy un water rosario. and gave her a rosary. Entonces ella me vino y me contó, estuvo el cura en So casa. then she told me that the priest was like, Ay, si había 100, ahora hay 1000 demonios ahí. and if there was 100, now there's 1,000 demons in Y you. ¿cómo está todo? And I said, how's everything? Y bueno, para decir la verdad, sigue pasando lo mismo. And to tell you the truth, everything's still Sí, going claro. on. And sure, No sacaron nada, metieron más you todavía. didn't think anything of it. You Tenemos brought more más stuff. inquilino en la casa. You have more renters at home. ¿Por qué? Why? Porque metemos lo que no está en la palabra de Dios Because we put in our houses what's not in the Bible. en vez de que establecer en nuestro hogar y en nuestro corazón Instead of establishing in our homes and in our hearts el centro del trono de Dios, the center of the throne of God, a Jesucristo. Jesus Christ. Cuando tenemos a Jesucristo, When we have Jesus no hay Christ, nada que temer. nothing to fear. Él es superior a He's todo. superior to all Él es things. superior a todo. He's superior to Entonces, everything. es superior He's superior porque viene del cielo, because he comes from heaven, porque estaba ya establecido que iba a venir, because it had been established that he was porque the es God, el Dios hecho hombre. because he was the God-made man. Pero también es superior He's also porque superior los hechos lo demuestran. because the works show this. Si comparamos a Adán con Jesús, Because if we compare Adam to Jesus, en in Génesis, si Genesis, quieren conmigo, vamos a estar ahí un if you momentito, want to come with me, we'll be there for a bit. porque una de las doctrinas que este pasaje habla Because one of the doctrines that this passage speaks on es la doctrina del pecado. is the doctrine of sin. También se nos habla en este pasaje, se nos vuelve a tocar la justificación. This passage also speaks about justification. Ya estamos hablando, aunque usted quizá no se dio cuenta, de la doctrina de la representatividad. We are talking about the doctrine of La doctrina de la representatividad. him in our place. He's a representative in Por our eso nos place. dice el pasaje, That's why the passage en says, Adán todos pecamos. in Adam we all sinned. Porque Él estaba representándonos a todos nosotros. Because he was representing us all Y there. también nos dice que Jesús, And it says that por Jesus, causa de Jesús, todos podemos llegar a la salvación. because Jesus we can come to Es salvation. decir, Adán representa Adam represents a aquella creación the creation, primera. the first creation. Jesús representa la nueva creación. Jesus represents the second creation. Y ahí está la doctrina. And that is the doctrine. Entonces en Adán estábamos todos. So we were all in Adam. Hay gente que dice, ¿yo qué culpa tengo de eso? And what fault do I have, people ask? El problema es The problem is, que no cambie cosa. Ahí está. El problema es the problem is que en los lomos de Adán that in his loins, estábamos todos nosotros. in Adam's loins, we were all Porque there. de Adán sale toda la humanidad. Because from Adam, all humanity comes Si out of. usted creyó que viene del mono, se equivocó. If you believe that you came from the monkey, you're mistaken. Venimos de Adán. We come from Adam. Todos nosotros All of us. podemos trazar nuestra genealogía We can trace our y genealogy. aunque perdamos ahí parientes en algún And momento, even if in spite of maybe not going all the way, llegamos a Adán. we lose people, we Ahí reach estamos to Adam. todos. We were all in Pero Adam. también, gracias a Dios, But thanks be to God estamos representados en that we Jesucristo. are represented by Jesus Christ. Entonces, en los hechos, In the acts and se the nos works, muestra la superioridad de Jesús. the superiority of ¿Qué Jesus pasó is con shown. Adán? What happened to En Adam? Génesis capítulo 2, In Genesis chapter 2, versículo 8 en adelante, verse 8 and on, fíjese que se nos dice en aquel momento histórico que sucedió. in that historical moment, what happened? Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, And the Lord God planted a garden in Eden, al oriente, in the east. y puso allí al hombre que había formado. And there he put man whom he had formed. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, And out of the ground the Lord made to spring up every tree that is pleasant y bueno para comer. and good for food. También el árbol de la vida, The tree of life en el medio del huerto, was in the midst of the y garden. el árbol de la ciencia del bien y del mal. And the tree of knowledge, Mire, good and imagínese evil. esto. Imagine this. No solo eso, Not just that.
salía de Edén un río para regar el huerto. A river flowed out of Eden to water the Y de garden. allí se repartía en 4 brazos. And there it divided and became 4 rivers. El nombre de uno era Pisón, The name of one was y ahí Pishon, le nombra los ríos, and ¿verdad? then it names the El rivers. último de ellos, el río de la Plata. Y el oro de aquella tierra es bueno, And the gold was good, y hay también bedelio y ónice, and there was other y stones se there, nombra otro río ahí. and other rivers are Pero in there. fíjese el versículo 15. But verse 15, Tomó pues Jehová al hombre the Lord God took the y lo man puso allí, and put him in the garden, en el huerto del Edén. in the Garden of Eden. ¿Para qué? To what? Para que lo labrase y lo guardase. Work it and keep it. Nada más. Not more than that. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, And the Lord God commanded the man, de todo árbol del huerto podrás comer, saying, You may surely eat of every tree of the garden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeré. but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Porque el día que de él comieres, For in the day that you eat, ciertamente morirás. you shall surely Es die. decir, que Dios It's to say that God puso a Adán put Adam en el huerto del Edén. in the Garden of Eden. Las condiciones en que vivió Adán fueron perfectas. The conditions that he lived under were ¿Usted perfect. sabe lo que significa Edén? You know what Eden means? La palabra Edén The word Eden, significa placer o deleite. it means pleasure or Es delight. decir, que Dios puso a Adán It's to say that God put Adam en medio de un lugar in the midst of a que place era placer, era deleite. that it was a Si delightful sería place. bueno el lugar It was a really good place que le llamó placer, that he called it delight. deleite. Ni en tus mejores tiempos estuviste en un lugar así. Not even in your best times. Solo you've been pasó in en a place aquella like that. época. It only happened in that time. La condición en que vivió Adán fue perfecta. The condition that Adam lived in was perfect. Su trabajo era labrar, cuidar, His work was to work and to take care of ponerle them, nombre a los animalitos. to call, give names to the animals. Y yo trato de ser siempre bíblico en lo que digo. And I always try to be biblical in what I Lo que voy a say. decir no está fuera de la palabra. What I'm going to say is not to say the word. ¿Eh? Adán era tan perfecta su vida Adam was so perfect que in his fue el life. primer y único hombre que no tuvo suegra. Lo He was the tenía que first decir. man that didn't have a mother-in-law. Lo tenía que decir porque lo tenía que atrascar de la boca. I had to say it. No puedo irme sin decir eso. Pero es la verdad. But it's the truth. No había suegra. There was no Bueno, ahora mother-in-law. capítulo 2 todavía ni mujer tiene, por eso. Chapter 2, he Más doesn't even have a wife feliz. yet. No, pero era un lugar, Adán tenía todo para poder seguir la orden de Dios, Adam had everything in hand to follow ser God's command, obediente a Dios, to be obedient to God, poder vivir de una manera en obediencia a Dios, tenía la palabra de Dios. to live in a way in obedience, and he had the word of ¿Cuál God. era la palabra de What was Dios? the word of God? No coma de ese, Don't eat from that tree. el resto es todo The tuyo. rest is all yours. Disfruta de esto, esto es un deleite. Delight in all everything that you have. Y para mejor Dios que es bueno y justo, And God is good and just. dice, necesitamos que haya una ayuda idónea y le creó a We él. need to create a helper for you. So you Entonces can tenía todo Adán, eat, and he had everything. pero en esas condiciones But under those conditions, perfectas, en perfect. condiciones donde lo único que tenía que hacer era obedecer, The only thing he had to do was obey. ¿qué pasó con Adán? What happened with Adam? Falló. He failed. Falló y desobedeció a He Dios. failed and he disobeyed God. Y entonces se vino toda la consecuencia que ahora vamos a ver del So pecado. then now we see all the consequences of sin. Pero Jesucristo es superior. But Jesus Christ is superior. Porque en otras condiciones, Because in under other conditions, mucho más adversas, way worse than those, Jesucristo obedeció y triunfó. Jesus Christ obeyed and triumphed over. Filipenses 2, Philippians 2, si quiere acompañarme, if you want to follow me there, al capítulo 8. to chapter 8, A mí me gusta mucho Filipenses capítulo 8, capítulo 2. chapter 2. ¿Qué dije? Capítulo 8. Ay, para eso estás vos, para corregirme. Yo quiero leer desde el versículo 5, pues me gusta. From verse 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y ahí está la palabra, haciéndose ¿qué? Obediente, Becoming obedient hasta la muerte
y muerte de cruz. until death and death on a cross. Cuando Romanos, When Romans, en el capítulo 5 de vuelta, in chapter 5, once again, versículo 19, verse 19, se nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de esa obediencia que nos habla Filipenses. talking about the obedience of that one. La Philippians is talking obediencia about. de Jesucristo resultó en salvación. The obedience of Jesus Christ resulted in La our salvation. desobediencia de Adán resultó en pecado The y disobedience muerte. of Adam resulted in our death and condemnation. Adán en las mejores circunstancias Adam, in the best circumstances, decidió desobedecer a Dios. decided to disobey God. Jesucristo en peores circunstancias Jesus Christ, in worse decidió circumstances, obedecer a Dios. decided to Y obey por God. causa de esa obediencia And because of that obedience, tenemos salvación y vida we eterna. have salvation and Pero eternal life. observe algo más. But it's something else happened. Volvemos a que Adán fue hecho de la tierra. We come back to Adam being made out of the dust of the Vivió en earth. un tiempo en estado de inocencia He lived in an innocent state hasta que desobedeció. until he Y disobeyed. fue levantado a una posición de honra. And he was lifted up in an honored Porque place. fue puesto ante él a disposición todo lo creado. Everything was at his disposal. That Todo God fue created. creado para que él lo disfrutara. Everything was created so that he would take pleasure in it. Pero rompió con la orden de Dios. But he broke with the order of God. Y terminó experimentando las consecuencias de la desobediencia. And he experimented the consequences of sin, Conociendo el pecado knowing sin, y trayendo muerte. and bringing death. Sin embargo, este Jesucristo In spite of that, Jesus no viene Christ de la tierra, doesn't come from the earth. sino que viene del He cielo. comes from heaven, Pero fue totalmente diferente. but was completely different. Este Jesucristo vino del cielo, This Jesus Christ came from heaven. decidió humillarse. He humbled himself. ¿Cuándo empieza la humillación de Jesús? When does his humility begin? Cuando decide hacerse ser humano. When he becomes a human being. ¿Por qué? Porque Dios Because God se pone a la altura de lo que Él creó puts himself at the stature of what he created para salvar a lo que Él creó. to save what he Su had created. humillación comienza His humility begins desde el momento en que la segunda persona de la Trinidad when the second person of the Trinity decide hacerse ser humano. decides to become a Pero man. no termina ahí, But it doesn't end porque there. la humillación sigue Because humility begins. cuando Él acepta el plan. It goes on when he accepts ¿Cuál the era el plan. plan? What was the plan? ¿Hacerse ser humano? To become a human No, eso being. era parte del plan. That was part of the El plan. plan era ir a morir a la cruz. The plan was to go Se down the humilló cross. hasta lo sumo He humbled himself to y fue a the la muerte de cruz. and he went to the La death of nueva the cross. traducción viviente The New Living dice, Translation. se humilló a sí mismo en obediencia a Dios He humbled himself in obedience to God y murió en una cruz como morían los criminales. and died on a cross as the criminals. Entonces used yo to die. encuentro So then I que find no solo este pasaje, that not only this passage, sino que el plan de Dios that the plan of God no es solo para salvar al ser humano is not just to save human beings y restaurar la imagen de Dios en el hombre, and to restore the image of God in sino que el people, plan de Dios but the plan of God tiene también como meta has as a goal exaltar a to Jesucristo. exalt Jesus Porque Christ. si el plan de Dios Because the fue plan of hecho God antes de la creación del mundo, was made before the foundation of the y nos world. dice el versículo 9 de Filipenses, Verse 9 of the que por causa de esa that humillación, because of his humility, por causa de esa that obediencia, because of the obedience, después de la muerte, after death, fue resucitado, he was y resurrected. que nos dice, y And fue exaltado hasta los and he was ojos. exalted to the Most High. Entonces entiendo And that is, I que el plan understand de Dios, that the plan of God, aparte de salvar a la in humanidad spite of saving y humanity restaurar su imagen en and to nosotros, restore his image in es us, exaltar a is to Jesucristo. exalt Jesus Christ. El plan de The Dios plan of God, incluye la exaltación de it Jesucristo. includes the exaltation of Y eso es Jesus demasiado. Christ. And that is a lot. Jesús tiene que ser exaltado. Jesus has to be exalted. No solo por lo creado, Not only because he created, sobre todo overall, por nosotros la iglesia. because of the Debe church. ser exaltado constantemente. By us, he has to be exalted. Jesús es superior. Jesus is No hay superior. nada Not en esta tierra, nothing else ni in en this lo earth, creado, nor what's en el created universo, in the que universe sea superior a that can Jesucristo. be greater than Y him. por eso, And that is no hay why nada there's nothing delante de nuestra vida before our que sea lives más importante que that would be Jesucristo. more important than Jesus Por eso Christ. yo pienso, That is why I think, según la Biblia dice, according to the Bible que says, nosotros debemos that we estar esperando el que viene, should be waiting for the one that's porque es lo coming. más importante que nos va a Because pasar. that is the most important thing Ya hemos that's going to happen to aceptado us. a Jesucristo como Señor y Salvador. We have Jesus as
does the Lord Ahora, say ¿qué here? debemos hacer? What do we have to do Vivir now? una vida tal To live in such a way, de estar agradando al que nos salvó. to be pleased with Porque the lo one who más saved us. importante Because the most para important thing cualquier ser humano to any human que being tiene esta revelación that has this es revelation Jesucristo. is Jesus Christ. Nada es más importante que Nothing Jesucristo. more important than Por this. eso nosotros seguimos afirmando That is why we keep on que affirming nuestra vida that our lives debe mostrar a aquel que viene. has to show the one that's to Por eso come. seguimos creyendo That is why we keep on que believing nuestra vida that our no lives debe estar sujeta a las cosas de la tierra. cannot be subject to the earth. Nuestra vida debe estar mirando hacia el cielo. Our lives has to be looking Al upward. que viene a The buscar. one who's coming back. Nuestra vida no tiene que agradar al ser humano. Our lives cannot be pleasing other Nosotros people. primero debemos agradar al que We have viene. to please the one that's to come. Jesucristo Jesus es Christ. exaltado por Dios He is exalted by por God lo que himself hizo con el ser for humano. what he did for Y la humanity. iglesia And the church debería exaltar constantemente a constantly Jesucristo. has to exalt Por Jesus eso Christ. toda enseñanza, That is why all toda teaching, doctrina all que doctrine no exalte a Jesucristo that doesn't exalt no Jesus viene de Christ, arriba, it doesn't come from viene de aquí above. abajo. It comes from Y lo que here. viene de aquí And abajo what comes from es here, humano. it's Y humanity. Juan nos dice, And John no says, solo es humano, not only es is it human, diabólico, but it's es from- satánico, it's Satan, porque it's viene de satanic, abajo. because it comes Lo from que above. viene de arriba What comes es lo from que la above iglesia debe de is seguir. what- A Dios sea la To honra, God be a the Dios glory. sea la honra. To God be the Nuestra glory. doctrina Our doctrine viene del cielo, comes from porque heaven. nuestro Salvador That is why our y Savior nuestro Señor and our Lord viene del cielo. comes from above. Las cosas que me atan a este mundo things that I no hold me vienen back, de arriba, that don't come vienen from del above. diablo. They come from the devil. Las cosas que vienen de arriba The things that come me from llevan above, a la eternidad. They take me to Las eternity. cosas del mundo The things from the me world llevan al sufrimiento, take me to al suffering, castigo. to Pero lo que punishment. viene de arriba What comes from me above lleva al paraíso, me takes me to lleva a la paradise. redención. Takes me to ¿Cuál es God. el mejor lugar para What nosotros? is the best place for us? Estar con Dios. To be with Y hacia God. ahí vamos. And that is where we're ¿No es going. buena noticia? Isn't that good ¿No news? está bueno este evangelio? Isn't this gospel ¿Para qué good? otra cosa? Why ¿Para qué something apuntar else? a otra cosa? Why do we point at Jesús something es else? suficiente Jesus is porque sufficient Él es superior. because he's superior. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Y por último, And lastly, la superioridad del resultado. the superiority in his results. Jesús es superior He's superior porque Adán es figura del que iba a venir. because Adam is a figure of the type of the one to come. Jesús es superior Jesus is superior porque los hechos lo demuestran. because his works are greater. Adán falló, él obedeció. Adam failed, he obeyed. Y Jesús es superior And Jesus por is el superior resultado de estos hechos. because of the result of all of Y this. ahora empezamos al versículo 12. And this is where we come ¿Qué into verse fue 12. el resultado de la desobediencia de Adán? What was the result of the disobedience O of la Adam? transgresión de Adán. Or the transgression of Adam? Nos dice el versículo 12, Verse 12 says, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. death came in by one man and it went to all men. Entonces, primera cosa, So the first nos thing, dice el the pasaje passage que el says pecado entró that sin entered. por un hombre. It entered through Ahora, esta man. palabra no la podemos saltear. We can't jump over this Hay word. otra palabra importante también. There's another Que es important word muerte. here. That is death. En pocos versículos se habla mucho de la muerte. That in very few verses it speaks about death. Y lo que le voy a hablar es serio. And what I'm going to speak to you No is es very como serious. Halloween para asustar y darle caramelito. Esto es serio. This is not like Halloween to scare you, spook you out a little bit. La muerte entró por un hombre. That death came in through a man. Y esta palabra entrar es importante. And this came into is important. Porque no nos dice que el pecado comenzó con Adán. It doesn't say that sin began with Adam. Nos dice que entró. It says that it entered. La palabra entró The word enter, se dice Eiser Homai. the word translated is what? Eiser Homai. Eser homai. Que quiere decir canal de It transmisión means a channel of transmission o pasar. or to go Es into. decir, que la desobediencia de Adán It's to say that Adam's disobedience, hizo que Adán fuera un canal de transmisión it made him a channel to transmit por donde el pecado entró. through sin, so that sin would enter. Pero no se originó. But it wasn't originated. ¿Dónde se origina el pecado? Where was sin originated? En el corazón In the heart de un ser creado of a created que being la Biblia le llama Lucifer that the Bible calls Lucifer, u otros nombres que tiene por ahí. or other names that he has. Ser creado para la adoración de Dios, He was created to worship pero God, con la capacidad de decisión. but with the capability of Porque decision. en algún momento de la eternidad, Because in a time in eternity, él empezó a mirar a Dios y dijo, a mí me gustaría ser he como él. began looking at God and he said, I want that. ¿Por qué solo Dios? Why only God? ¿Por qué no podemos ser dos acá? Why can we be two here? El cielo es tan grande, Heaven is so big. yo soy tan lindo. I'm so Porque beautiful. dice la palabra que un
ser lindo. The Bible says that he was a beautiful being. Yo canto también, ojo con lo que canto. I sing so well. Careful the ones that sing. I sing so well. Me van a si yo me voy, Dios me va a If necesitar. I leave, God is going to need me here. ¿Qué otro ángel canta como yo acá? Which other angel sings like me A here? mí me hicieron para él. I was created Yo for quiero this. ser como Dios. I want to be like En God. ese momento, In that very moment, el pecado empieza a aparecer en la historia. sin begins to appear in that Con un history. ser queriendo ser igual a Dios. A being trying to be like its creator. Hermano, discúlpeme. Brothers, No forgive me. tendría que pedir disculpas, pero quiero hablar con misericordia, quiero hablar con amor. I shouldn't ask for forgiveness, but please forgive me anyways. Lo mismo que le sucedió a ese ser. The same thing that happened to that created Y being. lo mismo que le sucedió a Adán. And the same thing that happened to Adam. Porque la serpiente que le dijo a Eva, Because what did the serpent say to Eve? no le hagas caso a Dios, te está Don't mintiendo. listen to God, he's lying Lo to que you. pasa es que si vos comés vas a ser como Él. That what happens is if you eat from the La tree, misma you will oferta. be like him. The same offer. La misma oferta está hoy, siglo XXI, The 2013. same offer exists today. Cuando vos o yo When you and I, queremos ser como Dios, we want to be like God, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y dándole órdenes. telling God what he should do and Eso giving es him querer orders. ser como Dios. That is wanting to be like Y eso a God. Dios no le agrada. And that doesn't please God. Porque a pesar de que gracias a Él somos That in salvos, spite of him being saved, seguimos siendo creación de Él. we are still his creation. Dios hay uno solo. God, there's only one. Y el pecado entró, And sin entered. se manifestó en el It cielo, manifested in heaven, pero entró a través de la desobediencia. but it came into through disobedience. Y con el pecado que dice, And what does it say about sin? entró el pecado, Sin came in, el pecado interrumpió it interrupted el flujo de vida física, the physical life, espiritual spiritual y life, eterna. and eternal life. Con el pecado entró la muerte. With sin came in death. ¿Qué significa básicamente muerte? What does death basically mean? Separación. Separation. Cuando Adán peca, When Adam sinned, ¿qué sucede? what happened? Si quiere ir de vuelta a Génesis, If you want to go back to Genesis, si usted quiere hacer una buena declaración de la doctrina del pecado, no se puede separar de Génesis. if you want to make a clear declaration of sin, don't separate yourself from Genesis. Usted ya sabe, la serpiente ofrece a Eva comer, You already know that the serpent offers Eve the fruit, Eva le ofrece a Adán, Eve offers it to y ahí Adam, se termina todo. and that is where everything begins. Desobediencia. Disobedience. ¿Qué sucede inmediatamente? What happens Dice immediately? el capítulo 3, versículo 8, que oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto en el aire del día, That when they heard the voice of God as they were walking in the cool of the day, ¿qué hicieron el hombre y la mujer? what did Adam and Eve do? Se escondieron. They hid El themselves. primer resultado del pecado, The first result of sin, separación de Dios. separation from Ya God. no había comunión, There was no more communion, hay separación. there's separation. Se tuvieron que esconder. They had to hide. Ya no podemos hablar con Dios. We can't speak to God. Por causa del pecado no puedo hablar con Dios. Because of sin, I can't talk to God. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? What does the passage say after? Versículo 10. Verse 10, Cuando Dios le empieza a preguntar, and God begins to ask, ¿qué responde el hombre? what does a man respond? Tuve miedo. I was afraid. Segunda consecuencia del pecado. Second consequence of Miedo. sin, I was Miedo a enfrentarse con Dios. fear to confront God. Porque el pecado hace separación entre el ser humano y Dios. Because sin separates God and humanity. Y hubo miedo. And there was, Ya no there was puedo fear. presentarme delante de I Dios. cannot go Antes before God. Adán y Eva conversaban con Before Dios. Adam and, God and Adam would speak to each Ahora other. me escondo. Now I hide No quiero myself. hablar. I don't want to speak. No quiero enfrentarme. I can't confront ¿Qué it. sigue diciendo el What pasaje? does the passage keep on saying? ¿Qué hace el pecado? What does sin do? El ser humano trata de justificarse. Humanity tries to justify itself. ¿Qué hizo Adán? And what did Adam do? Dios le dice, ¿qué hiciste? God said, what did you Yo ya do? sabía lo que había pasado. God Pero already le knew está what dando la happened. oportunidad. But he's giving him the ¿Qué opportunity. hiciste? What did you do? ¿Qué dice Adán? What does Adam say? La culpa no es mía. It's not my fault, he says. El plan tuyo es malísimo. Your plan failed. Me diste a esta mujer pecadora. You gave me the sinner woman. Ella me dio de comer. She gave me Yo to soy eat. una víctima de esto. I'm a victim of all this. Y Dios mira a la mujer y dice, ¿vos qué hiciste? And he looks at the woman and says, what Igual did que you el do? hombre. And he says, the Era same thing as man. serpiente. It was a serpent. La culpa sigue siendo de Dios. It's God's fault. Y Dios mira a la serpiente. And God looks at the serpent. Y la serpiente mira así, no veo quién hace la culpa. And the serpent can't find fault in anyone else. Así que ahí, ¡pum!, da a la serpiente. And then he hits. Pero la consecuencia también viene sobre todo. But No sobre el ser the humano. consequences over all things. Todo lo creado empieza a Everything that- sufrir la consecuencia del pecado. Everything that's created begins to suffer the consequences of sin. Y
Por eso tenemos que entender And that is why we need to understand que el pecado, that sin, primero, first of all, interrumpió la vida de Adán. it interrupted in the life of Adam. Yo creo, I believe, y esto no lo inventé, sino que me apoyo en otros que estudiaron muchísimo más que yo, I haven't invented this, but other people have que said Adán this, fue creado that Adam was created para no ver muerte. not to see death, Porque es a partir del pecado because it's from sin en que se le corta la vida a Adán. Adam's life ¿Y is cut off. sabe qué? And you know what? Murió con 930 años. He died with 900 Usted dirá, years. bueno, con eso alcanza. You might think, oh, that's good enough. Bueno, pero lo que se nos muestra que a partir de ahí empieza a descender el tiempo de vida del ser But what humano. is shown from there is that the expectancy Y of life llegamos a los salmos increases. donde el salmista dice, bueno, 70, 80, por ahí andamos, If ¿verdad? we reach the Psalms and the psalmist says 70, 80 years, is Yo good me voy a enough. morir con 110 más o menos. I will die with 110 years old. Pero los otros no sé. But other people, I don't know. Pero se cortó. But it was cut off. Pero no solo eso, But not just that. no solo la vida, Not only life. físicamente hablando, Physically, peor, worse than that. la muerte espiritual se produjo. Spiritual death. ¿Qué dice Efesios 2.1? What does Ephesians say? Que Dios nos dio vida That God gave us life a nosotros to us cuando estábamos, ¿qué? when we were Muertos dead en nuestros delitos y pecados. in our transgressions and Es decir, sins. que espiritualmente It's to say that spiritually, empezamos, el ser humano experimentó la muerte a través del pecado. human beings experiment death. Lo vimos en el pasaje. We saw it in the passage. Ya no hay esa comunión que había. There's no more communion. Ahora se habla escondida, con Now miedo. they speak with fear and Y hiding. Dios tiene que hacer algo And God has to do something para cuidar la vida de Adán y Eva. to care for the life of Adam and Eve. ¿Sabe qué hace Dios? You know what God did? Adán le dice, estamos desnudos. He says we're naked. Antes no se había dado cuenta, ahora sí. But before he didn't know, now ¿Por qué? he Porque did. vivía en inocencia. Because it was No había innocence. nada de malo en estar There desnudo. was nothing wrong with being Pero ahora naked. por causa del But pecado, because of sin, y se tapó. he hid himself. Y hizo una cosita de hoja, no sé qué hizo. And he made some fig Y Dios le leaves, some dice, leaves. ¿quién te enseñó? And God said, who Que estás told desnudo. you? Who told you that you were naked? Comiste del árbol. You ate from the tree. ¿Y qué hizo Dios? And what did God Lo do? cubrió de piel. He covered them with animal skins. Fue el primer sacrificio que Dios hizo por causa del ser humano. It was the first sacrifice that he did Tuvo for que human beings. sacrificar animales He inocentes had to sacrifice innocent animals para cubrir to cover. a Adán y Eva. Adán y Esto es Eva. doctrina del pecado. This is a doctrine of sin. Lo tenemos que saber. We have to know this. Es decir, que ahí también ya se está viendo It's to say that right there we see que Dios iba a hacer algo. that God was going to do Y something. lo promete. And he promises it. Vendrá uno. One will come. Vendrá uno. One will Va a come. pisarle la cabeza a la He will step on serpiente. the serpent's head. Él va a ir en el calcañar. He will strike him in the Pero va a heel. vencer, va a pisar la cabeza But de he la will serpiente. overcome. He will step on the serpent's head. Entonces, la muerte entró, el pecado se introdujo So then en sin el is mundo introduced into the y world, la muerte entró and death entered a causa del pecado. because of sin. El pecado interrumpió la vida física, Sin interrupted physical la life, vida espiritual spiritual life, y otro tipo de muerte, and another type of es death la que nos explica Apocalipsis, is found in the book of en el Revelation. capítulo 21, In chapter en 21, el versículo 8, in verse 8, nos dice, it says, pero mira esta lista, qué linda, but listen to the list. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que léelo en inglés. Apocalipsis 21:8. 21:8, it says, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. ¿De qué está hablando Apocalipsis? What is the book of Revelation? Del talking about? momento en que va a resucitar a los muertos que no estaban en Cristo Of the moment that he will resurrect the people that were not in Christ, y van a estar delante de él. and they will be before him. ¿Y cuál es el destino de ellos? And what is their destiny? El lago que arde con fuego y azufre. The lake of fire that burns with Esa es la muerte sulfur. eterna, That is the eternal o death, la muerte segunda, como le llama Apocalipsis. or the second death. as ¿Por qué the la book of muerte Revelation. segunda? Why is it the Porque second esa death? gente ya experimentó la muerte física, Because they already experienced physical separación death. del cuerpo con el alma. Separation from the body and the soul. Ahora van a experimentar la muerte segunda, Now they will experiment the second que es death. peor, That it's porque worse es la muerte eterna. because it's eternal death. Y para no llegar ahí, And to not reach there, Romano nos está explicando Romans is teaching
que us necesitamos la justificación por fe. that we need to be justified by faith. Necesitamos que Jesucristo nos salve. We need Jesus to save us. Necesitamos poner nuestra fe en aquel que nos salvó. We need to put our faith in the one that. Entonces, si yo estoy comparando los resultados So then, if I'm comparing the results a través del pecado, a través de la desobediencia de Adán, because of the disobedience of Adam, se introdujo el pecado, sin was introduced, la muerte entró, death came in, y por causa de la muerte pasamos por causa de la muerte and because of death, estamos separados en tres áreas we are separated in 3 areas que todas tienen solución, that all have solution. pero justamente es la muerte But it's death, la manifestación del the pecado. manifestation of sin. Por eso dice todos, por cuanto todos pecaron, Because it says, because for all have sinned, están destituidos de la gloria de Dios. fall short of the glory of ¿Cuál es God. la prueba de que todavía el pecado existe? What is the proof that sin Que exists? todavía la gente se muere. That people still die. Esa es la prueba. That is proof. Y acá hay otra doctrina, And there's another doctrine la del universalismo que ya hablamos, of universalism, donde el pecado afecta a toda la humanidad. where sin affects the whole Pero humanity. acá es donde quiero hacer una división, This is where I want to make a porque division. algunos que tuercen las Because escrituras some who twist the scriptures, también quieren tomar este they pasaje also want to take this passage para decir, oh, el pecado es universal, to say that sin is universal. ataca a toda la humanidad. It attacks the whole Pero humanity. la salvación también es universal, But salvation is es universal. para todo el mundo. It's for all the world. Hay un engaño en eso. There's a false in there. La salvación Salvation, no es que todo el mundo ya está salvo porque Jesucristo murió. it's not to say that humanity is saved because Jesus died. El mismo pasaje nos dice quiénes son salvos. The same passage tells Nosotros lo us sabemos. who is saved. Es a través de Jesucristo. It's through Jesus Pero si Christ. alguien usa este pasaje para decir, todos van a ser But salvos, somebody uses this passage to usted tell le that puede everybody mostrar will el be saved. versículo 17. You can show them verse ¿Qué 17. dice el versículo 17? What does verse 17 say? Pues si por la transgresión de uno solo For if because of one man's trespass, reinó la muerte, death reigned, mucho más, acá está la superioridad, through the one man, much more reinarán en vida por uno solo, will those who receive the abundance of grace. Jesucristo. Jesus Si Christ. ahí terminaba el versículo, If the verse was ended there, esta gente diría, ves, ahí está, people would say, todo el it's mundo es right. salvo, no hay más nada que hacer. The whole world can Ya be saved. está. That's it. Pero sigue diciendo, But it keeps on going. los que reciben The ones who receive la abundancia de la the gracia abundance of grace y el don de la justicia. and the free gift of ¿Para quién es righteousness. salvación? Who is salvation for? Para los que reciben, To the ones who receive it, no para todo el mundo. not to the whole world. Por eso Juan That 1:12 is why John 1:12 nos dice, it says, mas a todos los que le recibieron, to those who have received los them, que creen en su nombre, those who believe in His name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. has given them to become sons of Es God. decir, que hijos de To Dios say that a son of no es God, todo el mundo. it's not the whole world. Como por ahí cuando eras chico ibas y la monja te decía, son todos hijos de Dios. La monja, no sé cómo se dice en inglés. The nun would say to the kids, "Oh, you're all sons of God." No, it's not. La verdad bíblica es The biblical que hijo de truth is Dios to become a son of o God hija de Dios or a daughter of es God. aquel que le recibió. It's to those who receive them. Es decir, Jesús murió en la cruz Jesus died on the cross por toda la humanidad. for all humanity. Pero ¿quién se apoderan de ese beneficio? But who takes hold of those Aquellos que benefits? creen, Those who believe, aquellos que ponen su fe en those who Jesucristo, put their faith in Him, aquellos que le reciben, those who receive Him, aquellos que dicen yo quiero a Jesucristo en mi vida, those who say, "I want Christ in my aquellos que life," quieren ser transformados por el those poder de who Dios. want to be transformed by the power Esos of son God. hijos e hijas de Those are Dios. sons and daughters of Esos God. son los que son salvos. Those are the ones who are No todo el saved, mundo. not the whole world. La muerte es la manifestación del pecado, Death is a el manifestation of sin, resultado del pecado. the result of Y sin. como último, And as last, versículo 16, verse 16, ¿qué trae el pecado? what is a sin? Condenación. Condemnation. Dios, que es justo, God is just. ya lo vimos en el capítulo 1, We saw it in chapter 1. tiene que condenar el pecado. Has to condemn sin. La ira de Dios se The manifiesta. wrath of God is ¿Entiende ahora manifested. un poco más por qué la ira de Dios se Do you manifiesta? understand a little bit more why the Porque el wrath of God pecado ha is manifested? dañado al ser humano. Because sin has Y Dios está irado contra el damaged pecado. humanity, and God is Dios angry no about quiere el sin. pecado. God doesn't want sin. Entonces su ira se manifiesta. So then His wrath is Y manifested. su justicia en la cruz And His justice on the cross hace que Dios muestre makes God que show vuelca toda su ira that all His wrath sobre Jesucristo. is upon Jesus Eso es Christ. verdad. Yo sé que está diciendo, eso yo ya lo sé. Perhaps you probably think I already ¿Sabes know this. una cosa? You know what? Yo lo necesito leer todos los días. I need to read it
everything. Porque es tan grande lo que hizo Because it's Jesucristo so por great. nosotros, que Amén. no puedo dejar de leerlo, escudriñarlo, I buscar. cannot stop reading and studying about it. And Pero nos looking falta for el it. resultado de la conducta de Cristo. But the result of all this is ¿Cuál es el resultado de la conducta de Cristo? what is the result in Christ? Adán trajo muerte, Adam brought death, pero Cristo but Christ, trajo vida. he brought life. Cristo trae vida. Christ brings life. Es para los que le reciben. It's to those who No es receive para it. todos. It's not for all. Pero hay oportunidad de vida eterna en But there's Jesucristo. opportunity of eternal life in Jesus Christ. Adán trajo juicio y condenación. Adam brought judgment and condemnation. Cristo trajo justificación. Jesus brought justification. Ahora en Cristo, Now in Christ, versículo 16, verse 16, somos justificados. we are justified. Justificados pues por la fe. Justified by faith. Tenemos paz para con Dios We have peace with por God. medio de nuestro Señor Jesucristo. Through our Lord Estamos Jesus Christ. entendiendo un poquito más, ¿verdad? We are understanding a little bit Tenemos more. justificación. We have justification. Tenemos vida eterna. We have eternal life. Justificación. Righteousness. Adán, Adam, por un solo pecado, because of one sin, uno solo, desobedeció y comió. disobeyed and Uno ate. solo. One sin. Toda la humanidad All humanity fue manchada con este virus del pecado. was stained by sin. Como la bomba atómica. As the atomic ¡Pum! bomb, Cayó it fell. y se expandió hasta el día de hoy. And it expanded until Está today. matando gente. It's killing people. Pero fíjese que con uno solo, But because of one, por uno solo, Jesucristo, Jesus y Christ, por un solo acto de and obediencia, because of one act of obedience, salvó a todos. he saved all. Y salvó a todos, ¿sabe de qué? And you know what he saved them from? Como dice el pasaje, As the passage no de says, un solo pecado, not of one de sin, muchos pecados. of many Porque sins. desde el Edén hasta hoy, Because from Eden until el now, pecado ha estado por todos lados y de muchas maneras. sin has been everywhere in many ways. Pero un solo acto de Jesús, But one act of Jesus morir Christ, en la cruz, to die on the cross, nos salva a los seres humanos saves human beings de todos los pecados. of all sins. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Que no importa lo que usted y yo hayamos hecho, That it doesn't matter what you and I have done. Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados. Jesus Christ forgives us of all our Si sins. usted ha nacido de nuevo, If you have been born again, usted no puede seguir siendo mentalmente acosado por los pecados que alguna vez hizo. you cannot be a victim of your past sins No anymore. puede seguir siendo torturado por lo que hizo hace 20 años atrás. You can't be tortured of what you've done Desde el 20 years momento ago. que acepta a Jesucristo, From the moment you receive Todo. Christ, everything, todos all nuestros pecados our son sins perdonados. have been forgiven. Ese es el poder de la cruz. That is the power of the Todos cross. nuestros pecados All son our perdonados. sins have been Una forgiven. vez me dijeron One time they told me en el trabajo, at work, así que Dios perdona todos los pecados. oh yeah, God forgives all sins. Y es decir, todos los pecados. And I said, yes, all ¿Y sins. por qué yo tengo que ir al infierno? And why is it that I have to go to hell? Si en la cárcel hay uno que mató a 5 personas, If in jail there's people that have killed 5 people por una sencilla razón, for only one reason, porque todos han pecado, because all have sinned están todos destituidos de la gloria de and Dios. all have fallen short of the No glory of importa el God. pecado, Doesn't matter todo the pecado sin. destituye de la gloria de Dios. Any sin makes you Y fall la short of the única glory of forma God. And the only de way solucionar el problema to bring es a través de Jesucristo. is to Mató a Jesus Christ. 5, You kill se 5. arrepiente, If he Dios lo repents, perdona. God forgives. No hay duda de eso. There's no Dios doubt. lo perdona. God forgives. Quizás siga en la cárcel, Perhaps he's still in pagando jail, sus culpas aquí en la tierra. paying for the Pero price. delante de Dios But before es un God, hijo de Dios. he's a son Es of una God. hija de Dios. She's a daughter of God. Mintió, She está lied, condenada. condemned. Ah, pues si yo no maté a nadie. Well, I didn't kill anyone. Bueno, es lo mismo matar que mentir. It's the same thing to kill Aunque or no to te, lie. aunque no te parezca. Even if you don't think so. Es lo mismo insultar a una persona It's the same thing to insult que somebody tirar una bomba atómica. than to throw an atomic Es bomb. el mismo pecado. It's the same sin. Pero de todos los pecados, But from all sins, Dios nos perdona. he forgives Y us. eso es tremendo. And that is great. Porque eso habla Because that speaks de la of maravillosa persona que es Dios. the marvelous El being that único, God is. The el only one único capaz de perdonar todos los pecados. able to forgive all ¿Por sins. qué es el único capaz de perdonar todos los pecados? Why is he the only one able to forgive all Porque a sins? través de Jesucristo Because through Jesus Christ, vemos la superioridad. we see the superiority. Jesucristo es superior a todo. He is superior than all things. Cristo trajo vida. He brought life. Cristo trajo justificación Christ brought y justification nos salvó de muchos pecados. and saved us from many Pero el sins. pasaje termina. But the passage Nos dice el ends, versículo 20 y 21 y con esto termina. verse 20 and 21 say, Pero la ley now the law se introdujo came in to para que el increase pecado abundase. the trespass. Mas cuando el pecado abundó, Where sin increased, sobreabundó la gracia. grace abounded all the Tremendo more. pasaje. That's a great passage. Para que así como el pecado reinó para muerte, So that as sin reigned in death, así también la gracia reine
Grace also might reign por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo through Señor. righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Si quiere aclarar el versículo 20, If you want to clear up verse lo 20, único que está diciendo ahí, the only thing that's saying there, igual que el versículo 13, as verse 13, es que la ley se introdujo, is that law was pero introduced, no se introdujo para que haya pecado. El pecado ya existía desde antes. not so that sin would start, but because sin already existed. Lo que hace la ley es señalar el pecado. What the law does, it signals out the sin. Entonces la ley resalta el pecado. So then the law exalts Pero the hay una sin. buena noticia, But there's good news. porque cuando más pecado, Because when there's more sin, más gracia. there's more La grace. gracia de Dios se manifiesta mucho más poderosamente. The grace of God is being shown even Por eso yo greater. tengo una gran esperanza That is why I have a great hope en que todavía el mensaje de salvación in that the message of salvation haga efecto en nuestros países. would have effect in our country. Cada año, Every year, cada año, la fiesta de la comunidad homosexual the celebration of the homosexual community, it grows. cada vez viene más gente. More people Cada vez se added agregan onto it. más. More people are Y hasta added los onto it. políticos están ahí And even para politicians ganar are being su added voto, to get their para votes, agradar a esa comunidad. to please that community. Cada vez hay más violencia. Every time there's more violence, Cada vez hay una degradación moral más grande. every time morality just decays even more. Y no porque no se sabe de dónde viene. And not because we don't know where it's coming from. Alimentada por nuestro propio sistema de educación. Fed by our own educational system Que agarra a nuestros niños desde that kindergarten take our children from y kindergarten les enseña sexo. and they teach about Y les sex. dice que puede elegir su sexo. And they say that they can choose their En sex. Alemania, por primera vez en la historia, In Germany, for the first time in the world, por ley, by law, hay un tercer sexo. there's a third sex. Está el hombre, la mujer There's a man and a y woman, está el indefinido. and it's the one who, Por ley. by law. Es decir que cuando nace la criatura, It's to say that when the baby is born, quizás si ven que tiene algunas tendencias para el otro sexo, it's to say that when they have certain tendencies, pueden por ley for the definirlo other sex, sin sexo. by law they can ¿Para define qué? them without sex. Cuando sea grande va a decidir. So that when he No grows or she importa grows, si they nació can hombre o decide. mujer, va a It elegir. doesn't matter if they're Por born ley. man or woman, they Es can decir que decide. ahora usted ve que usted llena un formulario y le ponen masculino o femenino. It's to say that when you fill out a form, it says masculine or feminine. Bueno, por ley en Alemania ahora tiene que haber un casillero que diga sin sexo. By lay, there's another option without sex. ¿Por qué? Porque él va a elegir o ella va a elegir. Because they will choose. Entonces esto está que se cae. This is about to fall. Pero ¿sabe qué? But you know what? Cuanto más el pecado abunde, When there's more sin, yo creo en este I pasaje, believe in this la passage. gracia de Dios sobreabunda. The grace of God Y el mensaje overcomes. tiene que ser predicado. And the message has to be Porque preached. Dios todavía quiere salvar Because personas. God's still in the business of saving No people. perdamos la esperanza. Let us not lose No hope. digamos, cerramos la puerta y acá estamos nosotros en el We barco. can't close the door and Abre esa puerta. open the door. Predica a tiempo. Preach in time. Fuera de tiempo. Outside of No time. importa la tendencia sexual de It la doesn't persona. matter what sexual tendency they No have. importa la raza. It doesn't matter what race they Donde hay have. pecado, Where there's sin. predique. Preach. Porque la gracia de Dios Because sobreabunda. the grace of God, Y este pasaje in this passage, termina de una manera it tremenda. ends in a great way Porque nos hace acordar, because it reminds a us partir del versículo 12, from verse que el 12 pecado entró en el mundo y empezó a reinar. that sin entered into the world and it Tenía reigned. el poder de reinar. It had the El power ser to humano reign. no podía hacer nada. Humanity could not do Se nothing about apoderó it. de la raza It humana took over humanity y nos conducía para donde él and quería. it would take us Se anywhere it wanted. personifica el pecado Sin is como personified alguien que se hace dueño de nosotros. as one who takes over El us. pecado reinó Sin y el reigned ser humano no podía hacer nada. and humanity could not do nothing Pero about it. este pasaje termina de una manera gloriosa But this passage ends in a glorious porque way sobreabunda la gracia. because grace abounded Y así all the more. como reinó la muerte, So that as sin reigned in así la death, gracia reina. grace also might reign. Estamos en un periodo We are in a period of time. difícil quizás, It's difficult, perhaps, peligroso también, dangerous, pero creo en algo. but I believe in something. Está reinando la gracia de Dios. The grace of God is Está reigning. reinando la gracia The de grace Dios. of God is Y reigning. todavía Dios And even now, quiere God salvar a las wants to personas. save people. Así que iglesia, So let's church, levantémonos let us raise con up esperanza with hope, y con la seguridad with de assurance que el Dios creador de todas las cosas that the God who created all hizo un things, plan tremendo He made a great para plan salvar a la humanidad. to save Y humanity. todo aquel que cree en Jesucristo And all those who believe in Jesus llega a la vida Christ, eterna. they come to eternal life. Nuestra posición, Our position, nuestro trabajo, our work, no importa cuántos seamos, doesn't matter how no many we are, importa el poder económico que doesn't tengamos. matter how much money we have. La Biblia nos dice The Bible que says debemos ser luz en este mundo. that we have to be light in the Y world. mientras estemos And aquí, meanwhile we're la here. iglesia es el único The church is the only one, lugar
tierra in this en earth, donde la humanidad puede encontrar la luz de where Cristo. humanity can find the light of Es el único Christ. lugar. It's the only Es place. el único The lugar. only place. Por eso, hermano, That's why, no brothers, perdamos el let tiempo. us not waste our time. Todavía hay mucho que hacer. There's a lot of work to Todavía hay do. mucha gente A lot of people que tiene como destino el lago de that fuego. has as their destiny the lake of Quizás están fire. sentados en el trabajo al lado tuyo. Perhaps they're sitting beside you at work. Quizás sea ese vecino que no te gusta mucho. Perhaps it's that neighbor that you don't like too much. Quizás sea aquel pariente que no te habla hace muchos años. Perhaps it's that family member that doesn't speak to you for a long Pero time. Dios los ama. But God loves them. Dios los ama. God loves them. Y necesitan a Jesucristo. And they need Christ. Así que vamos a ponernos de pie. So let us stand to our feet Y oremos juntos. and let us pray together. Ya no me da más la garganta. My throat can't take it anymore. Todo esto, All this tiene un límite. has a limit. Todo esto All this tiene un tiempo determinado. has a determined time. Pero ya viene el tiempo But the time is coming donde el corazón va a estar fuerte. where the heart will be strong, Donde los riñones no van a tener más cálculo. where the kidneys will not have more stones, Donde las gripes ya no nos van a afectar, no nos van a atacar. where the flus will not attack us anymore, Donde los dolores ya no van a estar. where pain will not exist anymore, Donde los problemas no van a existir. where the problems are not going to exist anymore, Donde vamos a ir de vuelta where we will go back to al lugar de deleite, the place of delight, al lugar de disfrutar. to the place where we rejoice. ¿Cuál es ese Joy. lugar? What is that place? Estar con el Señor. To be with the Lord. El mejor lugar es estar con Él. Best place to be with the Lord. Hace años Long time ago, le había predicado a una persona I had preached to y somebody, se convirtió. and they believed. Y se me dio por leer el Apocalipsis And I started reading the book of y Revelation. se empezó a asustar. They began to get afraid. Claro, recién convertida. You know, they were just converted. Pero fue un buen libro para leer. But it was a good book to read. Se asustó bueno. They got really scared, but it was Pero no good. entendía algo. But she didn't understand something. La segunda venida del Señor. The second coming of the Lord. Ella decía, yo no quiero que me venga a buscar. She said, I don't want the Lord to come pick me Porque yo up tengo hijos chicos. because I have small Y yo children. quiero verlos crecer, disfrutar. And I want to see them Y grow. ver cuando van a estudiar. I want to see them going to Y school. que se casen, y And tengan that hijos. they get married and have children. Entonces le expliqué que eso es bueno. And I explained to her that Pero that hay is algo good. mucho mejor. But there's something even better. Yo te digo sinceramente, I can really tell you, con los tiempos que estamos viviendo with the times that we are living in, y por causa de mis hijas and because of my daughters, y hasta de los nietos, and even our a mí me grandchildren, gustaría que el Señor viniera I allá. would love for the Lord to come Porque lo now. que viene es tremendo. Because what's coming is even Gracias a worse. Dios por Jesucristo. Thanks be to God for Jesus Y Christ. gracias que la gracia de Dios sobreabunda. And thanks for the grace Si of no, God no that sé qué abounds. haríamos. Because I don't know what we Pero would yo do. quiero que venga Jesucristo. But I want the Lord to Yo come. quiero que venga. I want Him to come. Porque allá es mucho mejor. Because it's better up there. Estar con el Señor es mucho mejor que cualquier cosa. To be with the Lord is better than anything else. Oramos. Let's pray. Gracias, Padre. Thank you, Father. Señor, entendemos